Bien, ahora sí, según las pruebas que estoy haciendo aquí, ya se puede ver la PPT. Correcto, vamos a empezar entonces. Pues el día de hoy vamos a, como ya comenté, seguir la secuencia de lo que viene a ser criterios pedagógicos en educación primaria número 2. Vamos a hablar primero de la evaluación formativa como criterio esencial. La evaluación formativa es uno de los criterios pedagógicos más importantes en educación primaria, porque permite recoger evidencias del aprendizaje durante el proceso y no solo al final. El Currículo Nacional del Minedu señala que contiene orientaciones para la evaluación formativa y que la evaluación no solo cumple una función de certificación, sino que también impulsa el aprendizaje. ¿A qué nos referimos? Nos referimos pues a certificar que el alumno contiene ciertas competencias que lo van a hacer, obviamente, van a darle el mérito en este caso de que pueda pasar al siguiente grado y así sucesivamente hasta que llega, vamos a decir así nuevamente, a certificarse en el grado, o en este caso el nivel primario, para pasar luego al nivel secundario con competencias, enfoques un poco ya más complejos, por así decirlo. Profesor, Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿Me escucha? Maribel, Doris, Este, pro- Doris Maraví. no, Sí, Doris, ¿cómo sí, estamos? Buenas noches. profesor, soy Lucía, soy la coordinadora de SESTEC. Me parece que los alumnos no ingresan. Entonces, justo estoy coordinando con el profesor Ricardo, hay que esperarles 10 minutitos. Si no ingresan, los cerraremos porque no están, pues. Ya, entonces, en ese caso, esperamos 10 minutos. Ajá, 10 o 15 minutitos podría ser, porque no están ingresando. Ah, ok, yo aquí veo a creo que es usted, ¿verdad? Sí, Ya, sí. sí, Doris con el Maraví, ¿no? nombre estoy ingresando. Ya, Ya, está profesor, bien. entonces, ajá, 15 minutitos sería, pues. No sé, sus Ya, alumnos correcto. son Ya, Ya, tarde, ya no se preocupe, lo espero entonces. Gracias. ya. Bien, muy buenas noches. Entonces, pues vamos ya entonces a iniciar, que la señorita, la coordinadora, en este caso nos dé el visto bueno para iniciar con la sesión del día de hoy. Señorita Lucía. Sí, profesor. Bien, entonces iniciamos con la sesión del día de hoy. Hoy pues vamos a continuar con lo programado dentro dentro de lo que hemos estado trabajando la última vez, y es en base pues a, un momento por favor. Y es en base a los criterios pedagógicos. Voy a prender mi cámara. Y pues como ya en la primera parte vamos a tocar el mismo tema, criterios pedagógicos, lo hemos dividido en cuatro partes. Entonces, ya hablamos un poco de los saberes previos de ustedes en cuanto, en general, al tema que se está tratando. Pues el día de hoy vamos a ir directamente a la PPT. Bien, criterios pedagógicos en educación primaria 2. La evaluación formativa como criterio esencial. La evaluación formativa es uno de los criterios pedagógicos más importantes en educación primaria, porque permite recoger evidencias del aprendizaje durante el proceso y no solo al final. El Currículo Nacional del Minedu señala que contiene orientaciones para la evaluación formativa y que la evaluación no solo cumple una función de certificación,
sino que también impulsa el aprendizaje. Desde una perspectiva técnica, permite identificar avances, dificultades y necesidades de apoyo pedagógico en tiempo oportuno. No se trata únicamente de poner notas, sino de observar cómo el estudiante participa, comprende y aplica y mejora. Entonces vamos a ver a la evaluación formativa en el nivel primario como una herramienta esencial para la parte pues evaluativa de los aprendizajes, ¿no? Tenemos tres puntos importantes. Primero vemos lo que refiere a la observación continua, que es registrar participación, comprensión y avance durante el proceso. Tenemos también a la comunicación con respeto, la comunicación respetuosa, ¿no? Compartir información útil al docente sobre necesidades individuales, ¿no? De forma obviamente adecuada y con una comunicación clara, ¿no? Apoyo a la mejora, facilitar la autoevaluación y el desarrollo continuo del estudiante. Entonces, vamos a ver estos puntos importantes como elementos dentro de la evaluación formativa en el contexto de la educación primaria. Bien, continuemos. Observación pedagógica, herramienta técnica del auxiliar. Vemos a la observación como una herramienta esencial dentro de lo que nosotros vamos a ver en nuestras funciones, ¿no? La observación pedagógica es una herramienta básica para el auxiliar de educación porque le permite reconocer comportamientos, necesidades y respuestas de los estudiantes de frente a las actividades de aula. Ahora, hay eh, a veces interpretaciones que se pueden dar dentro del aula con algunas actitudes de algunos estudiantes. Hay que tener claro, por lo menos si estamos, normalmente esto se puede dar con un apoyo en psicopedagogía, que normalmente esto lo vamos a ver con más énfasis quizás, por ejemplo, en colegios de cadena, en colegios particulares, pero en lo posible, ¿a qué quiero ir? En lo posible hay que siempre estar al tanto de si nuestros estudiantes, algunos de nuestros estudiantes, tiene alguna neurodivergencia, porque muchas veces sucede y hay casos en los cuales pues la neurodivergencia se puede confundir con una falta de respeto, con un alumno irrespetuoso. Es muy fácil confundir a una persona que no sigue las reglas con una persona que no sigue órdenes porque obviamente tiene problemas de aprendizaje, ¿no? O tiene problemas neurocognitivos, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que tener claro el tema de los alumnos neurodivergentes y si hay bueno, en este caso hay un tipo de este alumno dentro de nuestra aula, ¿no? Bien. En educación, ahí vamos a aceptar a su compañera, en educación primaria la observación no es un acto casual, es un procedimiento intencional. Yo lo llamo habitual, sino un procedimiento intencional que ayuda a comprender cómo aprenden los niños, cómo interactúan y qué apoyos requieren. Todo esto por medio de la observación. Entonces hay que ser muy dinámico, sobre todo en primaria, porque si se nos va uno, se nos puede ir el otro y el otro y el otro. Entonces hay que tener todo bajo control. Es importante y eso lo vamos a hacer primero por intermedio de la observación. Cuatro puntos, identificar. Identificar participación, registrar que participa activamente y que necesita mayor acompañamiento. ¿Bien? Eso lo vamos a ver desde la propia observación, ¿no? El tema de la participación nos puede dar una idea para poder empezar a clasificar por grupos al aula, en este caso a las aulas. Observar concentración, identificar cumplimiento de instrucciones y autonomía en las tareas, ¿no? Repito, es diferente un niño que no tiene un sentido claro de autoridad, que quizás, en otras palabras, ¿no? Es un niño que a veces le llamamos el típico niño malcriado, ¿no? O engreído también, que es otro tipo de niño. Y otra cosa es un niño que no sigue órdenes porque tienen alguna neurodivergencia. Entonces, es importante conocerlo eso, ¿no? O pues a veces también en la experiencia se va dando.
con el pasar de los días, mientras conocemos al alumno en general, podemos darnos cuenta de que pues tiene esta neurodivergencia, ¿no? O tiene en principio indicio de esta neurodivergencia y que en realidad no lo hace por temas pues netamente de un desconocimiento o un desconocimiento o una eh, omisión de la autoridad dentro del aula, ¿no? ¿Bien? Dos, observar concentración, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Tres, registrar interacción. Este es otro punto importante, ¿no? Documentar cómo los estudiantes se relacionan con sus compañeros. Una cosa es la participación del estudiante, ¿no? Dentro del aula, la reacción que también pueden tener. O sea, ¿quién reacciona, quién no reacciona? ¿Quién puede quizás, no sé, desenvolverse en el aula, responder ante una tarea? Y otra cosa es la interacción. Hablamos de la socialización. Más que cómo se lleve, cómo interactúa con los compañeros. Algunos, por ejemplo, cuando empieza el recreo, podemos observar eso. Hay algunos niños que se quedan. Yo observaba, por ejemplo, a niños en sexto, en quinto, que cuando empieza el recreo, ellos sacan un cuaderno y se ponen a dibujar. Muchas veces tiene que ver también con ciertos dotes, virtudes que van desarrollando con respecto al arte, ¿no? Y es muy interesante en realidad. No solamente el niño se le puede ver como un futuro artista simplemente, sino un niño que tiene un sentido de la estética, tiene un sentido del espacio, de las formas, del tamaño, etcétera. En realidad es un tema bastante complejo de analizar en un niño que empieza a dibujar diferente al resto, con una mayor precisión, mayor estética. Pero muy aparte de eso, vamos a ver que muchos de los niños empiezan a hacer este tipo de cosas por el hecho de que no quieren o se sienten excluidos porque ha habido alguna quizás actitud de algún compañero, algún grupo, y pues simplemente no interactúan, no quieren interactuar, ¿no? Bloquean, en este caso, ¿no? Eh, la acción de socializar dentro del colegio en general o del aula. Y pues evitan juntarse con algunos compañeros o hablar con los compañeros dentro del hora de recreo. Entonces ahí vamos a poder observar quién tiene más afinidad con quién para más con quién, qué les gusta hacer a unos, qué les gusta hacer a los otros, algunos un poco más quizás eh, hábiles dentro de lo que es el tema de que saben muy bien que dentro del aula, en clase no van a, bueno, en este caso en clase no van a poder comer, en vez de ir a jugar, ¿no? Directamente, pues empiezan a comer o salen rápidamente a buscar algo que comer, porque saben que en el aula de repente no lo van a poder hacer. Entonces, pero todo eso vamos a ir observando. Y todo eso también involucra un comportamiento social. Y tenemos que estar atentos, ¿no? El cuarto punto es comunicar al docente. Reportar hechos observables con objetividad, respeto al rol docente. ¿A qué nos referimos? Sucede también casos en los que por temas personalidad, a veces por temas de desconocimiento, muchas veces también, que nadie se los dice, la comunicación con el docente eh, tiende a veces, en algunos casos, a ser un poco, mm, por así decirlo, tosca, ¿no? Inclusive hay auxiliares que empiezan sin necesidad de que alguien les pregunte y sin necesidad de que haya alguna situación específica, empiezan a querer dar órdenes al docente, ¿no? A querer guiarlo, ¿no? Cosa que en realidad no es muy coherente ni prudente, ¿no? Siempre y cuando ya haya habido, pues, también se puede dar, ojo, no quiere decir que el auxiliar no pueda, eso lo preguntamos la clase pasada, todos somos profesionales, pero eh, es lo mismo que el docente,
quiera ubicar al auxiliar como su aprendiz. O sea, en realidad, ni por un lado ni por el otro, ¿no? Todo se debe de coordinar y sobre todo con respeto. Si el docente no se dio cuenta de algo, quizás una neurodivergencia o algún problema, característica específica, quizás hábito de cierto alumno, y usted sí, en buena hora lo comunica, porque en realidad docente y auxiliar son un equipo de profesionales los dos, y no podemos llegar, entonces, en este caso, a comunicar de una forma irrespetuosa, tosca, quizás a veces hasta grosera en el fondo, porque también se dan estos casos. Por eso es que muchas veces hay discordias entre auxiliar y docente, ¿no? Porque a veces no se sabe, no hay una buena comunicación, ni de un lado ni del otro. Entonces es importante aprender a comunicarnos de forma correcta, respetuosa, adecuada, propia, y sobre todo darle ese carácter horizontal, que tal vez si damos un organigrama, quizás no lo tiene, si en cuanto al sueldo, el estatus dentro del sistema educativo, el docente, por el hecho pues de que tiene el título, tiene los 5 años, etcétera, gana un poco más quizás, tiene la escala, etc. Entonces tiene cierto estatus mayor que el auxiliar. Pero eso no quiere decir que el auxiliar no sea profesional o esté eh, siempre, desde cualquier punto de vista, debajo del docente. Eso no es así. Son profesionales y es importante tratar de mantener ese respeto horizontal, ¿no? Ese respeto horizontal en el cual, pues, seas docente o seas auxiliar, se saluda, ¿no? Hay un gracias, un por favor, siempre todo con cortesía, ¿no? Es importante, sobre todo entre compañeros, para evitar el tema de ya posiciones o cargos. Entre compañeros en cualquier lugar de trabajo es importante eso. El buenos días, buenas noches, buenas tardes, por favor, gracias. Cuando nos comuniquemos con el docente, tratar de ser lo más amables y corteses posible, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque al final siempre vamos a necesitar uno del otro, ¿no? Y como ya les comenté, ¿no? Si el docente no se da cuenta, no quiere decir que el docente sea malo, simplemente no se dio cuenta y punto. Y yo sí me di cuenta, entonces hablo con el docente y nos apoyamos entre todos. También se da el caso, y mucho, que el auxiliar no se da cuenta y el docente se da cuenta, ¿no? Ese también es otra forma de comunicarse, ¿no? El docente empieza a quizás por ahí increpar al auxiliar, ¿no? ¿Por qué no te diste cuenta, ¿no? Eh, ese tipo puede pasar, todos cometemos, o no, más que errores, siempre hay temas por mejorar, ¿no? O algunos puntos que pueden quedar quizás sin una observación clara, pero para eso somos un equipo. Esa es la idea al final. Bien, ahora hablemos de la producción, un poco de lo que vimos en la clase pasada, pero vamos a darle un poquito más de contenido. Secuenciación didáctica, de lo simple a lo complejo. Normalmente la didáctica como tal, ¿no? Los métodos para poder llegar y hacer entender, ¿no? En este caso, culminar un buen proceso de aprendizaje en el estudiante, ¿no? Va a formar parte de la didáctica, ¿no? Y esto normalmente se va a dar de lo simple a lo complejo. Ahora, hay más formas de llegar a la didáctica, a una didáctica efectiva. Sí, claro, hay más formas, pero lo que se usa, lo que se estila a trabajar es este método, que es el método inductivo, ¿no? De ir de lo simple a lo complejo. La secuenciación didáctica es un criterio pedagógico que organiza los aprendizajes de manera progresiva, de modo que el estudiante avance desde conocimientos previos hacia desempeños más complejos. El programa curricular de primaria establece que los aprendizajes se presentan en progresión y que las transiciones entre niveles deben realizarse de forma articulada. Este criterio es decisivo en primaria, porque los estudiantes requieren continuidad, orden y claridad. No se puede pretender que resuelvan una tarea compleja sin antes
si antes no han comprendido la instrucción básica, manipulado el material o activado saberes previos. Entonces, siempre vamos a ir de menos a más, de lo más sencillo, de lo más simple, y vamos a ir construyendo el conocimiento, ¿no? Es lo que hablaba también, pues, un poco en su postura, ¿no? Vygotsky, Lev Vygotsky hablaba justamente de esto, de la construcción. Y dentro de esa construcción, ¿no? El docente era lo que también hablamos un poco acerca un poco influenciado también de las teorías de Lev Vygotsky, hablamos también un poco del andamiaje, ¿no? Y esa progresión siempre va a ir acompañada de nuestro apoyo. De ahí viene el andamiaje, ¿no? De que este ser humano no siempre va a aprender solo o no va a aprender solo, necesita de algo externo, del medio, en este caso del docente, para facilitarle ese aprendizaje, ¿no? Y orientarlo de esa forma. El método va a ser de menos a más, de lo más sencillo, lo más simple, a lo más complejo. Bien, tenemos aquí cuatro puntos importantes. Primero, las experiencias sencillas, actividades básicas para activar saberes previos, ¿no? Como por ejemplo lo que hicimos hace un momento, bueno, hace un momento no, la clase pasada. Con una simple pregunta pudimos empezar a compartir conocimiento entre todos, ¿no? Y mejorar quizás un concepto que teníamos al principio, ¿no? Ejercicios guiados, práctica con apoyo y orientación. De ejercicio no solamente nos referimos a los ejercicios físicos, sino también hablamos de los ejercicios en general. Podemos ver también ejercicios dentro del área de matemática, también dentro del área de sociales, etcétera, ¿no? Actividades autónomas, trabajo independiente y consolidación. Y situaciones retadoras, ¿no? Aplicación en contextos complejos, ¿no? Es interesante tener algunas preguntas retadoras para los estudiantes en su momento, para generar ese interés. Recuerden que el efecto wow siempre tiene que lograrse. Si se puede lograr dos veces en una clase sería mucho mejor. Ahora, si el efecto wow no se logra en una clase, bueno, se tratará de lograr la siguiente clase. Pero es importante siempre buscarlo. Si se pueden buscar dos momentos de efecto wow en una clase, bueno, es algo magnífico. Pero es importante siempre ir a buscarlo, ¿no? A través de la pregunta retadora, a través de situaciones retadoras, ¿no? Pero que no solamente sean retadoras, sino que se conviertan en algo interesante para los niños, para los estudiantes, y sobre todo en primaria, desde lo lúdico, ¿no? Desde los juegos, lo divertido, lo que a ellos les divierte. Pertinencia y contextualización del aprendizaje. La pertinencia es un criterio pedagógico que exige que las actividades, ejemplos y recursos estén conectados con la realidad del estudiante. El currículo nacional y los programas curriculares orientan a contextualizar los aprendizajes según nivel, ciclo y características de los estudiantes. ¿Qué sucede? A veces hay conocimientos que no son pertinentes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, como comentamos ya en la clase pasada. Hay una gran diferencia entre la realidad de la zona urbana y la zona rural. Entonces, no vamos a pretender enseñar lo mismo que enseñamos en la zona urbana. Y peor aún, si venimos de la rural, no vamos a pretender enseñar los mismos contenidos de la zona rural, ¿no? Es algo que no es que esté bien ni mal, sino que no es adaptable, no encaja dentro de la realidad, ¿no? Entonces, cuando llevamos ciertas, eh, por ejemplo, ¿no? Hay muchos niños que se preguntan muchas veces, ¿para qué sirve la matemática? Sí, yo he visto muchos casos, ¿no? De niños jóvenes, más jóvenes, también secundaria, que dicen, pero ¿para qué aprendo matemáticas si esto de acá no me va a servir cuando yo sea grande? Yo quiero ser chofer, yo no quiero ser matemático, no me va a servir. Entonces, pero sí sirve, ¿no? Pero a ver, ¿en qué contexto yo le hago entender a él sin decírselo de frente que esto me va a servir? Por eso, por ejemplo, actualmente dentro de las metodologías activas, en el área matemática específicamente, estoy utilizando la metodología Singapur. Es una metodología obviamente amplia, no es para hacer todo un curso entero de eso. Así como tenemos la metodología Montessori, etcétera, también tenemos la metodología en Singapur, que son métodos en realidad orientados a la práctica, en este caso en la enseñanza de la matemática sobre todo, ¿no?
y se basan justamente en trabajar con materiales, trabajar con hechos reales y a partir de eso reforzar y o aprender, ¿no? Generar un proceso de aprendizaje desde cero en el niño en algún tema específico de la matemática, ¿no? Entonces, eso también puede servir, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Para contextualizar algún tipo de situación dentro de un ámbito, sea rural o urbano, ¿no? Que también cada uno tiene sus propias peculiaridades. El urbano es diferente enseñar a chicos en la UGEL 5 que chicos en la UGEL 2. Es diferente enseñar a chicos en rural. Vamos a poner el caso de un colegio nacional en que hay, ojo, en San Isidro, ¿no? O Miraflores, que enseñar en un colegio rural en, mm, pongámosle, Los Olivos, ¿no? Y enseñar en un colegio rural en, pongámosle, Ventanilla. Entonces, perdón, urbano, Ventanilla. Entonces, son, en este caso, adaptaciones que hay que hacer para poder trabajar con este grupo. Cada espacio, zona, tiene sus propias características, ¿no? Hay lugares en los que vamos a ver a chicos un poco más enterados de cierta información, por ejemplo. Y a veces eso puede ser beneficioso, como también puede ser peligroso. Entonces, todo eso se tiene que ubicar en evaluación, poner en evaluación para que haya una pertinencia de los conceptos que vamos a vertir. Una cosa es lo que nosotros ubiquemos dentro de, o sea, una plantilla, un cuaderno, y otra cosa es lo que vamos a nosotros exponer, decir, ¿no? Es lo que vamos, cómo vamos a tratar, ¿no? Con estos niños, entonces, con estos estudiantes. Entonces, la pertinencia en este caso, el aprendizaje va a ser muy importante, de los conceptos, sobre todo los contenidos que vamos a trabajar. Entorno familiar, conectar el aprendizaje con la vida cotidiana del estudiante y su familia. Esto a veces resulta un poco complicado, pero se puede hacer. Yo recuerdo una vez en secundaria, recuerdo mucho esta parte porque fue la única vez que vi que sucedió. Y la profesora de uno de los cursos nos obligó, no nos obligó, sino nos invitó, ¿no? O sea, nos hizo una dinámica en la cual todos debíamos pararnos, presentarnos y comentar de qué provincia éramos, si hubiéramos nacido en otra provincia, y de qué provincia eran nuestros padres y nuestros abuelos. Algunos sabían, algunos no sabían, pero la gran mayoría sí sabían de qué provincia eran sus abuelos, porque seguramente ellos muy orgullosos de dónde eran, les habían contado, ¿no? Y pues de sus padres ni hablar, ¿no? Entonces, y ahí se descubría que muchos de los estudiantes pues eran o bien habían nacido en provincia, o si eran de Lima, el papá era de provincia, o la mamá de provincia, los dos, o si no, por último, el abuelo o la abuela sí venían de provincia porque obviamente la profesora conocía o conoce, ¿no? Como conocemos también nosotros, que pues en realidad tenemos ya muchos años de la migración que hubo de los campos hacia la ciudad, hacia las ciudades, en este caso sobre todo la capital, ¿no? Por temas políticos, entonces, bueno, temas de quizás temas netamente políticos, ¿no? O sea, temas políticos que impactan en lo económico en unas regiones, obviamente obligan muchas veces a los habitantes de algunas provincias, en Perú por lo menos, a emigrar a la capital en busca de oportunidades. Entonces todo eso lo conocía, ¿no? La profesora y ubicó ese tipo de dinámicas, ¿no? En el cual ya, aparte de presentarse, socializar entre ustedes, quizás mi abuelita era de Chiclayo y veo otro compañero que también dice que su abuelita era de Chiclayo y puedo conversar de eso con él, tener eso en común quizás, ¿no? Quizás no soy muy apegado a eso porque quizás mi abuelita me lleva todos los veranos a Chiclayo, ¿no? Y me quedo con ella ahí 2, 3 meses. Bueno, 2 meses, 2 semanas, ¿no? Un mes. Y él también, ¿no? Mi compañerito también hace lo mismo, pasa lo mismo, entonces es muy apegado a Chiclayo y sus costumbres, pues son su comida, forma de hablar, etcétera. Y pues vamos promoviendo ello y a la vez también vamos observando y viendo pues qué tipo de cultura manejan, más o menos, ciertos patrones por lo menos.
tenemos ya cierta información para no trabajar a ciegas con ellos, ¿no? Y en el trato y en todo ello hay que aplicar ese conocimiento, ¿no? Entonces tenemos el entorno familiar, el contexto comunitario, incorporar ejemplos y referencias del entorno local y comunitario, la realidad cultural, que también le hemos mencionado ya, respetar y valorar la diversidad cultural y lingüística del aula, ¿no? Bueno, en este caso, aparte del rural, también tenemos algunos colegios que les llaman, no recuerdo el nombre ahorita, porque es servicio que no se hacía antes, era, creo que es bilingüe, no me equivoco, pero necesitan saber, ¿no? Quechua, o aymara, o alguna lengua nativa, ¿no? En la selva, por ejemplo, aguajún, etcétera, para poder enseñar. Inclusive ahora se pide mucho eso, se valora mucho, ¿no? Se valora mucho el que el docente tenga para el destaque, ¿no? Obviamente ustedes saben que, por ejemplo, en el Estado, para destacar, y te dan aparte un bono por el destaque, pues te piden el certificado de que conozcas, ¿no? Sepas quechua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y vale mucho, por ejemplo, para ir a Cusco, vale mucho, ¿no? Te piden, muchas veces y sí he visto, se han dado muchos casos de docentes que, por ejemplo, directores, ¿no? Que a veces para ser director le piden maestría, ¿no? Inclusive algunos con licenciatura, pero con el certificado del quechua, pues les dan la cabida, ¿no? Porque no hay más quizás. Entonces, hay eso, ¿no? Y se da. ¿Por qué? Porque es una realidad, ¿no? Tenemos mucha diversidad también de lenguas, ¿no? Dentro del país, ¿no? Y muchas veces se ve, el Perú muchas veces se ve políticamente desde la capital, pero el Perú es muy grande, ¿no? Y tiene, dentro de esa inmensidad, tiene una diversidad muy rica y muy variada. Entonces, los colegios, obviamente, instituciones, manejan, pues, algunos docentes necesitan manejar ciertos idiomas, en este caso, o lenguas, para poder enseñar como algo básico. Bueno, respetar y valorar la diversidad cultural lingüística del aula, ¿no? Ya comentamos eso. En educación primaria, la contextualización fundamental, porque los niños comprenden mejor, la contextualización es fundamental porque los niños comprenden mejor cuando el aprendizaje se relaciona con su entorno. Un ejemplo contextualizado facilita la comprensión, aumenta la motivación y hace que el contenido tenga utilidad real. Eso es lo principal, ¿no? Al final le da ese contenido real, realista, ¿no? Y también eso motiva al niño. Cuando el contenido él lo relaciona con su realidad, con la realidad que él está inmiscuido y a la vez también con lo que le gusta, pues se produce el aprendizaje significativo, pues, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Dentro de lo que refiere, Julio me estaba mandando un mensaje, estaba viendo ahí un mensaje en el grupo. Bueno, todo bien. Eh, pues dentro de lo que refiere, pues, el ámbito netamente educativo, ¿no? Entonces, cuando al niño le gusta lo que él sabe, lo que él está aprendiendo, pues se motiva y quiere aprender más. O por lo menos el aprendizaje significativo queda en él, queda como algo perdurable, ¿no? Como comentamos la vez pasada. Bien, inclusión y atención a la diversidad. La inclusión es un criterio pedagógico central en educación primaria porque garantiza que todos los estudiantes, sin distinción, accedan a oportunidades reales de aprendizaje. El currículo nacional incorpora orientaciones para la diversificación curricular y reconoce los procesos de enseñanza, que los procesos de enseñanza deben responder a la diversidad del aula. Cuando hablamos de diversidad y atención a la diversidad, hablamos en general, ojo, de la CNE, de las personas que, bueno, en este caso manejan otro idioma, como el aguajún, aymara, quechua. Hablamos de las personas también, bueno, en este caso ya tenemos un veredicto de parte del Congreso en general, en realidad, ya hace algunos años, desde el gobierno de Dina, y pues ya la ideología de género se ha ido difuminando, ¿no? Se ha ido como que diluyendo en el sistema educativo nacional por ahora, ¿no? Pero también se tiene que dar, pues, en este caso, atención a esa diversidad, porque lo hay, ¿no? Hay chicos, chicas que ya en algún momento tienden a tener, ahora que pues hay, lamentablemente ya se da de esa forma, ¿no?
chicos de sexto, de primaria, ya tienen, como que manifiestan una identificación diferente a lo que puede ser un sexo femenino y masculino. Sucede. Entonces, no podemos nosotros señalar, ¿no? Ni ubicarnos en contra, ni menos humillar, nada por el estilo a este tipo de estudiantes. Más bien, tratarlos como parte de, ¿no? Y pues ya lo demás corresponde a él mismo y obviamente también a su familia en general. Ritmos de aprendizaje, considerar que no todos aprenden al mismo tiempo, ni de la misma manera, muy aparte de alguna neurodivergencia, ojo. Estilos de participación, reconocer diferentes formas de expresión, comunicación de los estudiantes, ¿no? Siempre y cuando no afecte la sana convivencia, el respeto dentro del aula, ¿no? Condiciones socioculturales, respetar y valorar la diversidad de orígenes y experiencias, ¿no? Hay algunos jóvenes que tienen ciertos hábitos que tienen que ver con lo cultural, con la región, que quizás no podemos compartir, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que ven con malos ojos una comida típica bueno, del Perú en general o de la sierra peruana, que es el cuy. Comer cuy, muchas veces algunas personas no lo ven algo malo. A mí, bueno, personalmente yo no soy de asiduo al cuy, pero tampoco lo critico, porque es parte de la cultura y el folclore, más que el folclore, la cultura de nuestro país, nuestro Perú, específicamente de la zona de la sierra, ¿no? En donde se come mucho cuy, ¿no? Y según entiendo, también es una carne saludable. Así que, pues bueno, pero no se puede señalar, ¿no? Como algo negativo, nada por el estilo, ¿no? Lo mismo en cualquier otra costumbre, hábito que ustedes puedan notar, ¿no? Primero evaluar si es que puede ser nocivo y si no, se debe bueno, en realidad en todo contexto se debe respetar. Bien, en necesidades educativas, brindar apoyo emocional cuando sea necesario para el logro de aprendizaje. Y ese día también en coordinación, o sea, en realidad esta última parte se da en coordinación con el Departamento de Psicología. El auxiliar vigila la participación de todos, detecta situaciones de exclusión, apoya a quienes necesitan mayor contención y colabora con el docente para que el clima del aula sea respetuoso. La inclusión no solo es una idea ética, sino exigencia pedagógica. Uso pedagógico de materiales y recursos. El uso de materiales y recursos educativos es un criterio pedagógico que busca asegurar que los apoyos de aula sean pertinentes. Disculpen, ahora sí. Y claros y coherentes con el currículum. El Minedu establece criterios pedagógicos para evaluar textos escolares y señala que los contenidos deben estar alineados con el currículum nacional y ser apropiados para el grado escolar. Tenemos tres puntos importantes dentro del uso de materiales y recursos. Selección apropiada, materiales alineados con el nivel y edad y objetivos de aprendizaje. Sobre todo esto lo vamos a tener que ver, elegir o si nos piden alguna referencia, tener claro eso, investigar un poco antes de, ¿no? En colegios particulares. Colegios nacionales normalmente ya eso ya se maneja, ¿no? Pero hay algunos puntos como materiales útiles que deben también ser asesorados, ¿no? Por parte, quizás por ahí, algún tipo de recomendación se puede dar también en algún momento. Organización oportuna, repartir, recoger y cuidar recursos de forma ordenada y eficiente. Uso efectivo, facilitar el material, esto es muy importante porque pues, es muy transversal con el tema de la gestión del director también. Puede generar problemas si es que no se usa de forma correcta. Uso efectivo, facilitar que el material ayude a manipular, comparar y comprender, ¿no? Es muy importante hacer uso efectivo de los materiales para los fines que han sido, en este caso, ubicados. En primaria, los materiales no cumplen solo una función decorativa, sirven para concretar ideas, facilitar la comprensión y promover la participación. El auxiliar organiza, reparte y cuida los materiales, contribuyendo a que el recurso llegue a tiempo y se utilice de forma ordenada. Entonces, desde la ambientación del aula ya implica una acción pedagógica para el alumno y le va a significar algo esa ambientación. Así que en realidad todos los recursos
que tengamos a la mano van a siempre a formar un papel dentro de el proceso formativo del alumno. Continuemos. Estamos culminando, así que no se preocupen. Eh, Estamos ya con las últimas PPTs. Ahora hablaremos de clima de aula y convivencia. Tema importante que normalmente se habla con los alumnos al inicio del bimestre, primer bimestre. El clima de aula y la convivencia escolar son criterios pedagógicos imprescindibles, porque el aprendizaje no ocurre en un vacío, sino dentro de relaciones humanas concretas y palpables. La guía de gestión escolar del Minedu señala que los compromisos de gestión orientan a la comunidad educativa hacia la mejora de su aprendizaje. Hay normas de convivencia, normalmente que se dan de forma general como principios de la institución, y también hay normas del aula, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que tener claro eso para comunicárselo constantemente al alumno, porque muchas veces se le olvida. Entonces, el labor de los es comunicar constantemente eso, para que primen el principio de autoridad, no de una persona, sino básicamente del decálogo, normas que está dentro del aula. Un buen clima de aula se refleja en respeto mutuo, comunicación clara, participación ordenada y seguridad emocional. Cuando el clima es positivo, los estudiantes se concentran mejor, participan más y resuelven mejor los conflictos. Bien, ahora vamos a ver 4 puntos importantes. Primero, el respeto mutuo. Trabajo digno entre todos los miembros del aula. Después vemos la comunicación clara, normas y expectativas bien definidas. Seguridad emocional, un ambiente donde expresarse sin miedo. Y por último, la participación ordenada, ¿no? Espacios para todos con estructura, ¿no? Como ya comentamos, es importante que todo sea inclusivo, ¿no? Y que pues todos alcancen el aprendizaje esperado. Bien, hablemos ahora de la retroalimentación y refuerzo pedagógico. La retroalimentación es un criterio pedagógico clave porque permite orientar al estudiante sobre lo que está haciendo bien y lo que necesita mejorar y cómo puede avanzar. En el enfoque formativo, la evaluación no termina en la observación, requiere una devolución útil para favorecer el proceso del aprendizaje. 4 puntos importantes e interesantes. Primero, la claridad y especificidad. Señalar que el procedimiento fue correcto y que el partner necesita ajuste. La oportunidad de devolver información en el momento adecuado para el aprendizaje. Respeto, comunicar de manera constructiva y fortalecedora. Y el refuerzo, ¿no? Brindar apoyo adicional cuando sea necesario. El auxiliar observa que quien necesita refuerzo, sostiene el orden del aula para que el docente atienda a pequeños grupos y reforzar instrucciones básicas, sin sustituir la explicación pedagógica. La retroalimentación, bien dada, evita frustraciones y mejora la participación. Sobre todo, esto es muy importante, ojo, ténganlo en cuenta en los grados más, los chiquitos más pequeños, primero, segundo, tercero, básico, ¿no? Porque son ellos normalmente, no necesariamente tienen que tener TDAH para que sean así, ¿no? Son bastante inquietos. Y eso obviamente hace también que sean un poco dispersos y no tengan claro alguna información que hay que estar constantemente hablando. Y sobre todo de forma divertida, lúdica, ¿no? Que ellos puedan recordarlo porque recuerdan también una buena experiencia, situación que se brinda, ¿no? Con la comunicación. Coordinación y errores frecuentes. Coordinación institucional. Aquí terminamos. La coordinación permite que el trabajo en la escuela sea coherente, ordenado y orientado al aprendizaje. La auxiliar debe comunicar la información útil, respetar jerarquías funcionales y actuar con oportunidad. Informar hechos relevantes sin exagerar ni ocultar. Seguir indicaciones institucionales, sabiendo claramente lo que quiere la institución. Contribuir al cumplimiento de normas. Articular acciones con comités y responsables. Errores a evitar. Reemplazar al docente en decisiones pedagógicas. Aplicar las mismas exigencias y considerar diversidad. Usar gritos o humillaciones en disciplina. Usar materiales sin criterio pedagógico. Y no comunicar observaciones relevantes.
Entonces hay que estar en constante comunicación con el docente. Recuerden que los dos son un equipo. ¿Ok? Recuerda, un auxiliar profesional observa, ordena, apoya y comunica con criterio. La aplicación correcta de estos criterios pedagógicos fortalece el aprendizaje de todos los estudiantes. Muy bien. Con esto culminamos la PPT del día que tenemos preparada para el día de hoy. Y ahora pues por ahí quizás tienen alguna consulta, pregunta, algo que acotar, que agregar tal vez, o de repente tienen algún comentario, ¿no? Respecto a lo que hemos podido ver. He tratado de avanzar, como hemos empezado un poquito tarde, lo más rápido que he podido, ¿no? De los conceptos que hemos podido ver, para que pues podamos tener también el espacio para tener un poco ese, ese, ese espacio libre para poder conversar un poco en el sentido de que tengan algunas inquietudes, ¿no? Preguntas. Bien, por ahí Luis, Ana, ¿alguna consulta, preguntas sobre lo que hemos estado viendo el día de hoy? Consultas, preguntas. Bueno, añadir un poco acerca de lo que hemos conversado. Yo creo que un punto importante que nos ha tocado mucho es el tema de la comunicación con el docente, ¿no? El docente, Ana Cáceres dice, todo claro, muy bonito la clase del profesor. Gracias, Ana, gracias por tus comentarios. Estamos para eso, para poder ayudarles, aportarles dentro de los conocimientos para mejorar su labor, ¿no? O implementar su labor, en este caso, quienes recién empiecen, pues, en esta profesión, esta labor, en esta tarea. Y pues, importante la comunicación, ¿no? Con el docente. Eh, yo les recomiendo, así como por ejemplo, seguramente han escuchado, ¿no? Es importante en primaria sobre todo llamar por su nombre al estudiante. Es importante también eh, guardar un respeto, una distancia profesional, pero no una distancia. Una cosa, por ejemplo, dentro del ámbito personal, individual, nosotros podemos guardar distancia con alguien que quizás no somos muy cercanos, no somos muy familiares, no hay mucha confianza, entonces guardamos distancia, ¿no? Eh, pero a veces se confunde, ¿no? Cuando a veces el profesional guarda distancia con otro profesional, ¿no? Puede confundirse, ¿no? Malinterpretarse como una señal de algún tipo de mala intención, mala fe, ¿no? O simplemente por un tema de disgusto o no, o eh, quizás evitar socializar con él, ¿no? Y pues puede confundirse. Entonces, yo recomendaría, ¿no? Pues tratar de ser más cercanos con el docente, ¿no? Evitar siempre la palabra profesor, maestro, sino también en algún momento poder decir profesor Luis, profesora Ana, ¿no? O pueden también en algún momento, si es que lo ven conveniente y avanza un poco más, la cordialidad, ojo, no necesariamente la confianza personal, sino la cordialidad, como interpretado como la confianza profesional, como que saber que mi compañero está capacitado para poder ayudarme y que yo estoy capacitado para poder ayudar a mi compañero. Entonces, en ese sentido, poder también llamarlo simplemente por su nombre, ¿no? Luis, Ana, o compañero Luis, compañera Ana, ¿no? Entonces, siempre tratar de cultivar esos lazos de confianza y de cercanía dentro de lo profesional, acercarnos, tratar de conectar en algo, ¿no? Con algo quizás que podamos tener en común, ¿no? Yo estudié la carrera, no sé, el 2012 inicié mi carrera. Yo también empecé a estudiar el 2012.
o de repente, no sé, yo estudié en tal lugar. Ah, yo también quizás pasé por esta institución, ¿no? Bueno, en auxiliar, de repente también estoy auxiliar antes de ser docente. Podemos compartir cosas. Yo vivo por acá, también tengo un familiar por acá. Entonces, tratar de buscar cosas en común es importante, ¿no? Para poder formar esa camaradería, ese equipo, ¿no? Es un sentido de equipo que no debe ser forzado, más bien debe ser siempre buscado de forma positiva, enfocado de forma positiva, para poder, pues, siempre apoyarnos en cualquier problema que haya. Lo peor en un aula es que un problema te agarre dividido. Es que un problema te agarre con una separación o con una distancia, por así decirlo, nuevamente, ¿no? Entre los dos profesionales, tanto auxiliar como docente. El problema se puede volver hasta más grande. Entonces, es importante eso. La comunicación es muy, muy importante dentro del equipo de trabajo, dentro del aula. Y bueno, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Agradezco su atención hasta el momento. Sí, bueno, lo vi en el grupo hace un momento también. Por favor, es importante llegar, tratar de llegar puntual para poder empezar la clase puntual y poder tener el tiempo suficiente para poder desarrollar los temas dentro de la sesión. Bien, bueno, sin más me despido. Espero pues que la sesión haya sido productiva para ustedes y pues nos estaremos viendo en la siguiente clase. Bien. Muchas gracias, tengan muy buenas noches y hasta pronto.